Me parió. En este nivel del libro, las palabras no siempre buscan. ¿Dónde están mis lentes? Oye, el profe usa un pinche color, plumón verde. Yo no veo el color verde. Llevarle un plumón. Le llevé, pero me dio pena. Esta cosa como va a colgar así. En este libro, las palabras no siempre tienen que ver con información, sino que a menudo buscan llevarlo a usted a esta nueva conciencia a la medida en que lee una y otra vez. Trato de intensa y consciente en el ahora, así como de darle a probar la iluminación, mientras que usted no alcanza a experimentar aquello de lo que hablo, puede encontrar estos pasajes algo repetitivos, pero en cuanto lo experimente, creo que se dará cuenta de que tiene un gran poder espiritual y puede llegar a ser para usted las partes más provechosas del libro. Sin embargo, puesto que toda persona lleva dentro de sí misma la semilla de la iluminación, a menudo me dirijo al conocedor en usted que vive tras el pensador, el ser profundo que inmediatamente reconoce la verdad espiritual, resuena en ella y se fortalece con ella. El símbolo de pausa que aparece después de ciertos pasajes es una sugerencia para que detenga la lectura por un momento, se quede en silencio y sienta y experimente la verdad de lo que se acaba de decir. Puede haber otros lugares en el texto en lo que usted hará esto natural y espontáneamente. Cuando comience a leer el libro, el significado de ciertas palabras tales como ser o presencia puede no ser enteramente claro para usted. Al principio, simplemente siga leyendo. Ocasionalmente, puede venir en su mente preguntas u objeciones según lee. Probablemente encontrará respuesta más adelante en el libro o se harán irrelevantes según usted. Andrés, busca, busca, busca. Ayer se me cayó, hoy en la mañana se me cayó una pluma bien cara que me costó 50 pesos. Ahí, no sé si viste de unas nuevecitas que traía. Era de que. Sí, es una delgadita. Yo espero que está ahí. Es para enfrente, sube para acá, mira, ve. A ver, haz otra. Pero para acá. Cuando bajes, ahora intenta ir para acá. Eso, mucha diferencia. Y no, no hagas eso, lo último que haces con el culo. No hay nada. No mames, güey. Me costó bien cara y la perdí en un día. Es esa. Ahora esa pluma. La tapa porque si no se seca. Ah, sí. Ah, sí. Pásame mi ese. ¿Qué? Mi... No. Mi... El de abajo de mi camisa. ¿Tu tabla? Ajá. No lo entenderías, bro. Matemáticas de genios. Te crees mucho y con una sumatoria te pones a llorar. ¡Tú, güey! Ya te vimos, Josué. Por algo reprobaste cálculo. Ya te vimos, piñador. Soy piñados. Oye, traía un pinche. Ah, nada, ya me acordé dónde están las cosas. Ocasionalmente puede venir a su mente preguntas o objeciones según lee. ¿Ya conociste a alguien de computación? Sí. Ahí va a estar dulce. Tengo una amiga. Ahí va a estar dulce igual de pendeja, reprobando. Encontrando respuestas más adelante en el libro. O se harán irrelevantes según usted profundice en la enseñanza y en usted mismo. No solo lea solo con la mente, esté atento a cualquier respuesta emocional. Mientras lee y a una sensación de reconocimiento desde el fondo de usted mismo. No puedo hablarle de ninguna verdad espiritual que en el fondo usted no conozca de antemano. Todo lo que puede hacer es recordarle lo que ha olvidado. El conocimiento vivo, antiguo y sin embargo siempre nuevo, se activa entonces y se libera desde el interior de todas las células de su cuerpo. La mente siempre quiere categorizar y comparar, pero este libro le será más útil si no se trata de comparar,
su terminología con las de otras enseñanzas. De otra forma, probablemente se llegará a sentir confundido. Uso palabras como mente, felicidad y conciencia en forma de que no necesariamente tiene relación con las de otras enseñanzas. No se apegue a las palabras, solo son peldaños que deben dejarse atrás lo más rápidamente posible. Cuando ocasionalmente cito las palabras de Jesús o del Buda, de un curso sobre milagros o de otras enseñanzas, no lo hago para comparar, sino para llamar su atención sobre el hecho que en esencia hay y ha habido siempre solo una enseñanza espiritual, aunque viene en muchas formas. Aunque algunas de esas formas, como las religiones antiguas, se han recubierto tanto de materia extraña que su esencia espiritual ha sido oscurecida casi completamente. En gran medida, por tanto, su significado más profundo ya no se reconoce y su poder transformador se ha perdido. Cuando incluyo citas de las religiones antiguas o de otras enseñanzas, lo hago para revelar su significado más profundo y por consiguiente restablecer su poder transformador, particularmente para los lectores que siguen esas religiones o enseñanzas. Les digo, no hay necesidad de ir a otra parte en busca de la verdad. Permítame mostrarle cómo profundizar en lo que usted ya tiene. En la mayoría de los casos, sin embargo, me he propuesto utilizar una terminología tan neutra como sea posible para alcanzar un amplio rango de personas. Este libro puede verse como una reformulación para nuestro tiempo de esa única experiencia espiritual atemporal. La esencia de todas las religiones no deriva de fuentes externas, sino de una auténtica fuente interior, así que no contiene teoría o especulación. Habla a partir de la experiencia interior. Sí, y a veces hablo violentamente. Lo hago para pasar a través de capas pesadas de resistencia mental y para alcanzar aquel lugar interior donde usted ya sabe, como yo sé, y donde la verdad se reconoce cuando es oída. Hay entonces un sentimiento de exaltación y de vivacidad realzada cuando algo dentro de usted dice, sí, sé que eso es verdad. Hay entonces un sentimiento de exaltación y vivacidad realzada. Sí sé que eso es verdad. Capítulo 1. Usted no es su mente, el mayor obstáculo para la iluminación. ¿La iluminación qué es eso? Un mendigo había estado sentado más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. Una monedita, murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle, dijo el desconocido. Después preguntó, ¿qué es eso? En lo que está sentado. Nada, contestó el mendigo. Solo una vieja caja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro? Preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo. ¿Para qué? No hay nada dentro. Échale una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro y incredulidad y alborozo vio que la caja estaba llena de oro. Yo soy el desconocido que no tiene nada que darle y que le dice que mire dentro. No dentro de una caja como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano, dentro de usted mismo. Pero yo no soy un mendigo, le oigo decir. Los que han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, son mendigos, incluso si tienen mucha riqueza material. Buscan afuera mendrugos de placer o de realización para realizar la aceptación, la seguridad o el amor, mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas, así que, pero es ser simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible.
algo que casi paradójicamente es esencialmente usted, y sin embargo es mucho más grande que usted. Es encontrar su verdadera naturaleza, más allá del hombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación de usted mismo y del mundo que lo rodea. Entonces usted se percibe a sí mismo, consciente o inconsciente, como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto, interior y exterior, se vuelve la norma. Me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto, como toda definición es incompleta, solo dice lo que la iluminación no es, no es sufrimiento. Pero ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que se deba creer o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún cree que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Usted usó la palabra ser. ¿Puede explicar lo que quiere decir con eso? El ser es la única vida eterna, siempre presente, más allá de las miles de formas de la vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma, como su esencia más íntimamente invisible e indestructible. Eso significa que es accesible a usted, ahora como propio ser, como profundo, su verdadera naturaleza, pero no busque captarlo en la mente. No trate de entenderlo. Usted puede conocerlo solo cuando la mente está inmóvil, cuando usted está presente, cuando su atención está completa e intensamente en el ahora. Se puede sentir el ser, pero nunca puede ser entendido mentalmente. Se puede sentir el ser, pero nunca puede ser entendido mentalmente. ¿Ya te vas a bañar o a qué horas? Ujú. No te veo moviéndote. Yo ya no me acabo de leer y ya la chingada. Es la iluminación. Cuando usted dice ser, está hablando de Dios. Si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo lo uso a veces, pero lo hago poco. Por mal que uso, entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra, la usan con gran convicción, como si supieran de qué están hablando, o argumentan contra él como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego, tales como mi o nuestro Dios es el único verdadero y tu Dios es falso, o la famosa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia, se crea una imagen mental, quizá ya la, no la de un anciano de barba blanca, pero sí una representación mental de algo o algo externo a uno y casi inevitablemente algo o alguien masculino. Ni Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra puede definirlo o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas. Así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala más allá de sí misma, hacia esa realidad trascendental, o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en su cabeza, en la que usted cree, un ídolo mental. La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto, no reduce lo infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de aquello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser, es su propia esencia y es inmediatamente accesible a usted, como la sensación de su propia presencia, la comprensión de yo soy que es anterior a yo soy esto, a yo soy aquellos. Así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal.
La identificación con su mente que hace que en el pensamiento una vuelva impulsivo, no ser capaz de dejar de pensar, es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior. Que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. Observemos todo esto con más detalle posterior. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración: pienso, luego existo. De hecho, había dado expresión al error básico, equiparar pensar con un ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizante, complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad, de estar en unión y por lo tanto en paz, en unión con la vida. Es un aspecto manifestado. El mundo, así como su ser más profundo y con la vida no manifestada, en unión con el ser. La iluminación no es sólo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo y interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante que increíble liberación. La identificación con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de la separación, la ilusión de que existe usted y un otro totalmente separado. Entonces olvida aquel hecho esencial de que abajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno con todo lo que es, con olvidar. Quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Puede que crea que es verdad, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo, solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora. Pensar se ha vuelto una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada de malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota, la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente, utilizada en forma inadecuada. Sin embargo, si se vuelve muy destructiva, para decirlo en forma más exacta, no es tanto que usted la utilice inadecuadamente. Generalmente usted no la utiliza en absoluta. Ella lo utiliza a usted. Esa es la enfermedad. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. No estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles como la mayoría de las personas, pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo. Solo porque puedo resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que usted use su mente. Así como a los perros les encanta roer huesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. Usted no tiene interés. Usted no tiene interés de ninguna de estas dos cosas. Déjame preguntarle, ¿puede liberarse de su mente a voluntad? Ha encontrado el botón de apagar. Usted se refiere a dejar de pensar completamente. No, no lo puedo, excepto quizá por un momento. Entonces la mente lo está usando. Usted está identificando inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo.
Es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo y por lo tanto toma la entidad de lo que posee por usted mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee. El que piensa, saber esto le permite observar a esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces usted comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar. Liberarse de su mente. ¿Qué quiere usted decir con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirán a un psiquiatra. El hecho es que, de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que puede detener, los monólogos o diálogos continuos. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra. En ese momento puede estar revisando el pasado reciente o lejano, ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Incluso si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como del escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así usted y ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga, les drena la energía vital. Esta causa de sufrimiento y infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso. Ahora mismo, empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Presta atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizás dirán durante años. Eso es a lo que yo llamo observar al que piensa. Que es otra forma de decir, escuche la voz de su cabeza. Está allí como si fuese testigo. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente. Es decir, no juzgue o condene lo que oye. Porque puede hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Esta es la voz y estoy yo escuchándola y observándola. Esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia, no es su pensamiento, surge más allá de la mente. Así pues, usted escuchando un pensamiento, usted es consciente no solo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye el pensamiento, usted siente una presencia consciente, su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice, el pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Esto es el comienzo del fin, del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio de las brechas serán cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente serán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser, que generalmente está oscurecida con la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior, el gozo del ser. No se trata de un estado de trance en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad,
y estado de alerta, no valdría la pena tenerlas. En ese estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Según profundiza en este reino de la no mente, como es llamado a veces Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello y sin embargo no es un estado egoísta sino un estado sin ego. Lo lleva a usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puede expresarlo de otra manera. En lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente y simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia el ahora. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esa forma, usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no mente en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. Ya te vimos, Jesús. ¿Qué? Eso es lo que hacía Jesús siempre. ¿Por qué? Movía sus patas. Para secar, Todos los días. para secarlas. Sí, ¿En serio también lo hacía? todos los días. Pues sí, para secarlas. Por eso salen hongos. Yo nunca las seco y no tengo hongos. Después por eso te apretan. Ahorita te equivocaste leyendo, ¿Por qué? de que lees bien rápido. ¿Qué dije? Te dijiste es una palabra mala. Y la dije bien, yo no me equivoco. ¿Cómo? Yo no me equivoco. Yo no me equivoco. Es una palabra que se repite mucho. La repetiste 2 veces, la primera te equivocaste, la segunda ya la leíste bien y la tercera. En su vida diaria usted puede practicar esto tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin y préstele su más completa atención, de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa o en su lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente presente. Es lo que he pensado. O cuando se lave las manos, presta atención a todas las percepciones sensoriales. Yo apago el tuyo. Ya apágalo tú ya te dije que eres el Pero por encargado. eso yo lo apago. Ajá. El sonido, el tacto del agua, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando suba a su automóvil después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos, observe el flujo de su respiración, hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa pero poderosa. Hay cierto criterio por el cual se puede medir su éxito en esta práctica, el grado de paz que siente interiormente. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza como sonreiría a las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente, puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. Iluminación. Elevarse por encima del pensamiento. Para sobrevivir en este mundo no es esencial el pensamiento, su mente es un instrumento, una herramienta, está ahí para utilizarla en una tarea específica. Y cuando se termina la tarea hay que dejarla de lado. Como se usa ahora, yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es no solo repetitivo e inútil, sino que por naturaleza disfuncional. Y a menudo negativa, gran parte de él es también perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Qué es lo que caracteriza a una adicción? Simplemente esto. Usted ya no siente que puede elegir detenerse. Parece más fuerte que usted.
También le da una sensación falsa de placer que invariantemente se convierte en dolor. No mucha sabiduría. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él, lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo del contenido y la actividad de su mente. ¿Por qué cree que dejaría de ser si dejara de pensar? Según crece, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a ser fantasmal el ego. Consiste en la actividad mental. Solo puede mantenerse activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser creado por la identificación de la mente. Para el ego, oye, vale. Allá afuera. Pensé que iba a ser aquí. Yo digo que el moho se propaga porque la cortina tiene moho y la semilla del moho lo propaga. Pero ya no salió. Por relación. No, yo soy el listo de la familia, tú no puedes ser el listo de la familia. Papá. Bien envidioso el José. Es como la frase que dice, estás bien pero no mejor que yo. ¿Qué te digo? Siempre en la mañana revisa que mis dispositivos estén cargados. Punta alarma. Teléfono. Hoy no escuché la del reloj de ayer. Estaba bien dormido. ¿Por qué cree que dejaría de ser si dejara de pensar? Según crece, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal el ego. Consiste en actividad mental y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. ¿Por qué usted está identificado con él? Lo que significa que usted deriva su sentimiento de sí mismo del contenido y la actividad de su mente. ¿Por qué cree que dejaría de ser si dejara de pensar según crece? Usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal el ego. Consiste en actividad mental y solo puede mantenerse activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser creado por la identificación con la mente. Para el ego, el momento presente casi no existe, lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que en su modalidad de ego la mente sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo, porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice un día cuando aquello a lo de más allá ocurra, voy a sentirme bien, feliz, en paz. Incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve, lo que percibe en forma completamente errónea, porque lo observa con los ojos del pasado, reduce el presente a un medio para lograr un fin que siempre está en el futuro proyectando por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente.
No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él seríamos solamente otra especie animal. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar a la próxima etapa, si no seremos destruidos por la mente, que se ha convertido en un monstruo. Hablaré con más detalles sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a un nivel inferior del pensamiento, el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento solo cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia se vuelve estéril rápidamente, insensato, destructivo. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y defensa contra otras mentes, recoger, almacenar y analizar información. Eso es lo que es buena, pero no es creativa. Analizar información, eso es lo que es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo fue el que el pensamiento juega un solo papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Así pues yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente del pensamiento como el milagro de la vida sobre la tierra o del propio cuerpo fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. ¿Cómo puede una simple célula humana que mide 1 entre 1000 pulgadas contener instrucciones en su ADN que llenaría 1000 libros de 600 páginas? Cuando más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia del cuerpo, más descubrimos y que poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces le sirve algo más grande que ella misma. La emoción, la reacción del cuerpo a su mente. Las emociones, me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. La mente en la forma que usó la palabra, no es solamente el pensamiento. Incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes, de tipo mental emocional. La emoción surge en el punto que se encuentra en la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir, un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará un aumento de energía en el cuerpo al que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento que usted está siendo amenazado físico o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. La investigación ha demostrado que las emociones fuertes producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos sus patrones de pensamiento, o a menudo solo observando sus emociones puede hacerlos conscientes. Cuando más identificado esté con su pensamiento, sus gustos, sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté como la conciencia que conserva, más fuerte será la carga de energía emocional, sea usted consciente de ello o no. Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará
en un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto aquí en los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo que aparente le sucede a usted. Por ejemplo, he observado que la gente que lleva dentro mucha ira sin ser consciente de ella y sin expresarla tiene más posibilidad de ser atacada verbal o incluso físicamente por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su intención en el campo interior de su cuerpo. Sienta que el cuerpo está dentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto con más detalle más adelante. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras la emoción dice sí o al contrario. Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero, así que observe la emoción, o más bien siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. No la verdad íntima sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamientos o actividad mental inconsciente, pero ésta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción. De esto sí puede ser consciente, observar una emoción. De este modo es básicamente lo mismo que escuchar o observar un pensamiento como describí anteriormente. La única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico, por lo tanto se siente primariamente en el cuerpo. Entonces usted puede permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. Usted ya no es la emoción, usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia. Así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos. Sí, convierte en un hábito preguntarse a sí mismo qué pasa dentro de mí en este momento. Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta, pero no analice, simplemente observe. Enfoque su atención en el interior, sienta la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente al campo de energía interior de su cuerpo. Es la puerta de entrada del ser. Una emoción habitualmente representada, un patrón de pensamiento amplificado y energizado, y puesto que a menudo es una carga energéticamente excesiva. No es fácilmente inicialmente permanecer presente lo necesario para poder observarlo. Quiere apoderarse de usted y generalmente lo logra, a menos que haya suficiente presencia en usted. Si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia, lo que es normal, la emoción temporalmente se convierte en usted. A menudo que crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción que se alimenta recíprocamente. El patrón de pensamiento crea un reflejo magnífico de sí mismo en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que perseguimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción, que a su vez energiza el patrón del pensamiento, y así sucesivamente. Básicamente todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial indiferenciada, que tiene su origen en la pérdida de conciencia de quién es usted más allá del nombre y de la forma. Por su naturaleza indiferenciada, es difícil encontrar un nombre que describa precisamente esta emoción. Miedo se aproxima, pero además de una sensación continua de amenaza, también incluye un profundo sentimiento de abandono y falta de plenitud. Puede ser mejor usar un término que es indiferenciado, al igual que esta emoción básica, y llamarla simplemente sufrimiento.
Una de las principales tareas de la mente es combatir o suprimir este sufrimiento emocional, lo cual es una de las razones para su incesante actividad. Pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente. De hecho, cuanto más se esfuerza la mente por librarse del sufrimiento mayor, es este. La mente nunca puede encontrar solución, ni puede permitirse dejar que usted la encuentre, porque ella misma es una parte intrínseca del problema. Imagina un jefe de policía tratando de encontrar a un pirómano, cuando el pirómano es el jefe de policía. Usted no se librará de este sufrimiento hasta que deje de derivar su sentido de sí mismo de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces la mente es derrocada de su lugar de poder y el ser se revela como su verdadera naturaleza. Así ya lo sé, que va a preguntar y va a preguntar. Y las emociones positivas como el amor y la alegría son inseparables de su estado natural de conexión con el ser. Los destellos de amor y alegría o los momentos breves de profunda paz son posibles siempre hay una brecha en la corriente de pensamiento para la mayor parte de las personas. Tales brechas ocurren raramente por accidente, en momentos en los que la mente se queda sin palabras, a veces disparada por la belleza extraordinaria, por un esfuerzo físico extremado o incluso por un gran peligro súbitamente. Hay quietud interior y en esta quietud hay una sutil pero intensa alegría. Hay amor, hay paz. Habitualmente estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa, que llama pensamiento. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que usted se haya liberado del dominio de la mente, pero no son lo que yo llamaría emociones, reposan más allá de las emociones en un nivel mucho más profundo. Así que usted tiene que hacerse completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín movere, que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien, tres aspectos del estado de conexión del interior con el ser. Como tales, no tienen contrarios. Esto se debe a que surgen de más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser parte de la mente dualista, están sujetas al juego de contrarios. Esto significa sencillamente que usted no puede tener bien ni sin mal. Así pues, en la condición no iluminada identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría, es el breve placer habitual del ciclo continuamente alternante de sufrimiento-placer. El placer se deriva siempre de algo que está fuera de usted, mientras que la alegría surge de dentro. Lo mismo que le brinda placer, hoy puede brindarle dolor mañana, o puede abandonarlo, así que su ausencia le traerá dolor y lo que a menudo se llama amor puede ser placentero y estimulante por un tiempo, pero es un asidero adictivo, una conexión extremadamente menesterosa que puede convertirse en su contraria en un instante. Muchas relaciones amorosas, después de pasar la euforia inicial, de hecho oscilan entre el amor y el odio y la atracción y el ataque. El verdadero amor no conlleva sufrimiento. ¿Cómo podría? No se convierte súbitamente en odio, ni la verdadera alegría se convierte en dolor. Como dije incluso antes que usted esté iluminado, antes de liberarse de su mente, usted puede tener destellos de verdadera alegría, verdadero amor o una profunda paz interior, tranquilos pero vibramente vivos. Estos son aspectos de su verdadera naturaleza que está habitualmente oscurecida por la mente. Incluso en una relación adictiva normal puede haber momentos de los que la presencia de algo más genuino, algo incorruptible, puede sentirse, pero serán solo atisbos que se ocultarán pronto de la interferencia de la mente. Entonces puede parecer que usted tuvo algo más precioso y lo perdió, o su mente puede convencerlo de que en todo caso todo fue una ilusión. La verdad es que no fue una ilusión, y usted no puede perderlo. Es parte de su estado natural, que puede ser oscurecido, pero nunca destruido por la mente. Incluso puede ser el cielo, está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido, está todavía allá, el otro lado de las nubes. El Buda dice que el dolor o el sufrimiento surge por el deseo y que para librarnos del sufrimiento tenemos que cortar los lazos del deseo.
Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización de las cosas externas. Y en el futuro como sustituto de alegría de ser, mientras yo sea mi mente, soy esos deseos, esas necesidades, carencias, apegos y aversiones, y fuera de ellos no hay yo, excepto como una mera posibilidad, un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado. En ese caso, incluso mi deseo de ser libre, iluminado, es solo otro anhelo de realización, plenitud en el futuro. Así que no busqué llegar a ser libre del deseo, lograr la iluminación. Vuélvase presente, está allí como observador de la mente, en lugar de citar al Buda, sea el despierto, que es lo que la palabra Buda significa. Los seres humanos han estado en las garras del sufrimiento durante millones de años, desde que cayeron del estado de gracia, entraron en el reino del tiempo y la mente, y perdieron la conciencia del ser. En ese punto empezaron a percibirse a sí mismos como fragmentos sin significado en un universo ajeno, separados de la fuente y de los demás. El sufrimiento es inevitable. Mientras usted esté identificado con su mente, es decir, mientras usted esté consciente espiritualmente hablando, habla aquí principalmente del sufrimiento emocional, que es también la causa principal del sufrimiento físico y de las enfermedades físicas, el resentimiento, el odio, la autocompasión, la ira, la depresión, los celos, y así sucesivamente, incluso la más leve irritación, son todas formas del sufrimiento, y todo placer o elevación emocional contiene en sí mismo la semilla del dolor, su contrario inseparable que se manifestará con el tiempo. Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse bien sabrá que la animación eventualmente se convierte en presión, que el placer se transforma en alguna forma de dolor. Muchas personas saben también, por experiencia propia, cuán fácil y rápidamente una relación íntima puede pasar de ser una fuente de placer a ser una fuente de dolor. Visto desde una perspectiva más alta, los polos positivos y negativos son caras de la misma moneda. Ambos son parte del sufrimiento subyacente que es inseparable del estado de conciencia egotista de identificación con la mente. Hay dos niveles de sufrimiento, el sufrimiento que usted crea ahora y el sufrimiento del pasado que vive todavía en su mente y su cuerpo. Ahora quiero hablar de cómo dejar de crear sufrimiento en el presente y cómo disolver el sufrimiento pasado. Capítulo 2. La conciencia, el escape del dolor. No crear más dolor en el presente. Ninguna vida está completamente libre de dolor y tristeza. No es cuestión de aprender a vivir con ellos, más que de tratar de evitarlos. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario, es creado por uno mismo, mientras la mente no observada maneje nuestra vida. El dolor que usted crea ahora es siempre una forma de no aceptación, una forma de resistencia inconsciente a lo que es. En el nivel del pensamiento, la resistencia es una forma de juicio. En el nivel emocional, es una forma de negatividad. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente y esto a su vez depende de la fuerza de su identificación con la mente. La mente siempre busca negar el ahora y escapar de él. En otras palabras, cuando más identificado esté usted con su mente, más sufre. Cuando ponerlo en estos términos, cuando más capaz sea de honrar y aceptar el ahora, más libre estará del dolor, del sufrimiento y de la mente egótica. ¿Por qué habitualmente se niega o se resiste la mente del ahora? ¿Por qué no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo, que es pasado y futuro? Así que percibe el aura intemporal como una amenaza. El tiempo y la mente son de hecho inseparables. Imagínase la Tierra sin vida humana, habitada solo por plantas, animales. ¿Tendría todavía un pasado y un futuro? ¿Podríamos todavía hablar del tiempo en forma significativa? La pregunta que ahora es ¿qué es hoy? Si hubiera alguien para hacerlo, no tendría ningún sentido. El roble o el águila quedarían perplejos ante tal pregunta, que ahora responderían, bueno, es ahora, por supuesto, ¿qué más? Si necesitamos la mente, así como el tiempo, para funcionar en este mundo, pero llega en un momento en el que se apoderan de nuestra vida y es donde se establece la disfunción del dolor y la tristeza. La mente, para asegurarse del control, busca continuamente cubrir el momento presente con el pasado y el futuro. Así la vitalidad y el potencial infinitamente creativo del ser, que es inseparable de la hora, queda cubierto por el tiempo. La verdadera naturaleza queda oscurecida por la mente. Se ha acumulado una carga cada vez más pesada de tiempo en la mente humana. Todos los individuos sufren bajo este peso, pero también siguen aumentándolo cada momento, siempre que ignoran o niegan el precioso momento o lo reducen a un medio para obtener un momento futuro que solo existe en la mente, no en la realidad.
la acumulación de tiempo en, en, en la mente humana individual colectiva también carga una gran cantidad de dolor residual del pasado. No quiero crear más dolor para usted y para los demás, sino quiero aumentar más el residuo de sufrimiento pasado que vive en usted. No crea más tiempo, al menos no más de necesario para manejar los aspectos prácticos de su vida. ¿Cómo detener la producción del tiempo? Dese cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tiene. Haga de la hora el foco primario de su vida, mientras que usted habitaba en el tiempo. Hacía breves visitas a la hora. Establezca su residencia en el ahora y haga breves visitas al pasado y el futuro, cuando se requieran para manejar los asuntos prácticos. Dígame sí, al momento presente, que podían ser más útil, más demente, que creó resistencia interior a algo que ya es. ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma, que es ahora y siempre ahora? Ríndase a lo que es, diga sí a la vida y observe cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a favor suyo y no contra usted. El momento presente a veces es inaceptable, desagradable u horrible. Es como es. Observe cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso etiquetado, este continuo permanecer en el juicio, crea dolor e infelicidad al observar la mecánica de la mente. Usted sale de sus patrones de resistencia y puede permitir ser el momento presente. Esto le permitirá probar el estado de libertad interior, de las condiciones externas, el estado de la verdadera paz interior. Entonces vea qué ocurre y actúe si es necesario o posible. Acepte después, actúe. Cualquier cosa que contenga el trabajo presente, acéptelo como si usted lo hubiera escogido. Trabaje siempre con él, no contra él. Conviértalo en su amigo, en su aliado, no en su enemigo. Esto transformará su vida milagrosamente. El sufrimiento pasado, disolver el cuerpo del dolor. Mientras sea incapaz de acceder al poder de la hora, cualquier dolor emocional que usted experimente dejará un residuo de sufrimiento que permanecerá en usted. Se funde con el dolor del pasado que ya estaba y se aloja en su mente y en su cuerpo. Esto por supuesto incluye el dolor que sufrió cuando niño causado por la inconsciencia del mundo en el que nació. Este dolor acumulado es un campo de energía negativa que ocupa su cuerpo y su mente. Si usted lo considera como una entidad invisible con derecho propio, está bastante cerca de la verdad. Puede estar latente el 90% del tiempo en una persona profundamente infeliz. Sin embargo, puede estar activo hasta el 100% del tiempo. En algunas personas viven casi completamente a través de su cuerpo del dolor, mientras otras pueden experimentarlo solamente en ciertas situaciones, tales como las relaciones íntimas o situaciones ligadas a pérdidas o abandono en el pasado, heridas físicas o emocionales y así sucesivamente. Cualquier cosa puede dispararlo, especialmente si resuena con un patrón de dolor de su pasado. Cuando está listo para despertar de su etapa latente, incluso un pensamiento o un comentario inocente hecho por alguien cercano a usted puede activarlo. Algunos cuerpos del dolor son molestos, pero relativamente inofensivos, como un niño que no deja de lloriquear, por ejemplo. Otros son monstruos malignos y destructivos, verdaderamente demonios. Algunos son violentos físicamente, muchos más de lo que son emocionalmente. Algunos atacan a las personas que están cerca de usted, otros a usted, que es quien los aloja. Los pensamientos y sentimientos que usted tiene sobre su vida se vuelven entonces profundamente negativos y autodestructivos. Las enfermedades y los accidentes se producen a menudo por eso. Algunos cuerpos del dolor llevan al suicidio a quienes los albergan. Cuando usted pensaba que conocía a una persona y de repente se enfrentaba por primera vez a esa criatura ajena y desagradable, recibe toda una conmoción. Sin embargo, es más importante observarlo en usted mismo que en otro. Esté atento a cualquier signo de infelicidad. En cualquier forma, puede ser el cuerpo del dolor que despierta. Puede tomar la forma de irritación, impaciencia, humor sombrío, un deseo de hacer daño, ira, cólera, depresión, la necesidad de drama en su relación amorosa y así sucesivamente. Atrápelo en el momento que se despierta en su estado latente. El cuerpo del dolor quiere sobrevivir simplemente como cualquier otra entidad existente, y solo puedo hacerlo si se logra que usted inconscientemente se identifique con él. Entonces puede levantarse, dominarlo usted y volverse usted. Esto es interesante. Vivir a través de usted, necesita obtener alimento a través de usted.
Cualquier cosa que cree más dolor en alguna forma, rabia, destructividad, odio, tristeza, drama emocional, violencia e incluso enfermedad. Así pues, el cuerpo del dolor, cuando lo ha dominado, crea una situación en su vida que refleja su propia frecuencia de energía para alimentarse de ella. El dolor solo puede alimentarse de dolor. No puede alimentarse de alegría ya que la encuentra indigestible. Una vez que el cuerpo del dolor lo ha dominado, usted quiere más dolor, se vuelve una víctima o un victimario. Usted quiere infligir dolor o sufrirle o las dos cosas. De hecho, no hay mucha diferencia entre ellas. Usted no es consciente de esto, por supuesto, y afirmará vehementemente que no quiere sufrir, pero observe detenidamente y descubrirá que su pensamiento y su conducta están diseñados para conservar el dolor en usted mismo y en los demás. Si usted fuera verdaderamente consciente de ello, el patrón se disolvería porque querer más dolor es demencia y nadie está demente consciente. El cuerpo del dolor, que es la sombra oscura que proyecta el ego, tiene miedo en realidad de la luz de la conciencia, tiene miedo de que lo descubran. Su supervivencia depende de la identificación inconsciente que usted tiene con él, así como de su miedo inconsciente de enfrentar el dolor que vive en usted. Pero si usted no lo enfrenta, si no trae la luz de su conciencia, el dolor se verá obligado a volverlo a vivir una y otra vez. El cuerpo del dolor puede parecerle un monstruo peligroso que no soporta mirar, pero le aseguro que es un fantasma sin sustancia que no puede prevalecer contra el poder de su presencia. Algunas enseñanzas espirituales que todo el sufrimiento es, en últimas, una ilusión y es verdad. La cuestión ¿es verdad esto para usted? Una mera creencia no lo hace verdad. Quiere experimentar dolor por el resto de su vida y continuar diciendo que es una ilusión. Lo libera esto de él. De lo que se trata aquí es de cómo puede usted realizar esta verdad, es decir, hacerla real en su propia experiencia. Así pues, el cuerpo del dolor no quiere que usted lo observe directamente y lo vea como es en el momento en que lo observa. ¿En qué momento? ¿En qué se siente su cuerpo, su campo de energía en usted y dirige su atención hacia él? La identificación se rompe, ha aparecido una dimensión de conciencia más alta. La llamo presencia. Ahora usted es testigo o observador del cuerpo del dolor. Esto significa que no puede usarlo ya aparentando ser usted y ya no puede reprovisionarse a través de usted. Usted ha encontrado su fuerza interior, ha accedido al poder del aura. ¿Qué le ocurre al cuerpo del dolor cuando nos volvemos suficientemente conscientes como para romper nuestra identificación con él? La inconsciencia lo crea la conciencia, la transmuta en el mismo San Pablo, expresa este principio universal bellamente. Todo se manifiesta al ser expuesto a la luz, todo lo que expone a la luz se vuelve luz a ello mismo. Así como usted no puede luchar contra la oscuridad, no puede luchar contra el cuerpo del dolor. Intentar hacerlo crearía conflicto interior y por lo tanto más dolor. Observarlo es suficiente. Observarlo implica aceptar como parte de lo que es en ese momento. El cuerpo del dolor está constituido por energía vital atrapada que se ha separado de su campo de energía total y se ha vuelto mente temporalmente autónoma por medio del proceso antinatural de la identificación con la mente. Se ha puesto en funcionamiento a sí misma y se ha convertido en antivida como un animal que trata de devorar su propia cola. ¿Por qué cree que usted que nuestra civilización se ha vuelto tan destructora de la vida? Pero incluso las fuerzas destructoras de la vida son energía vital. Cuando usted empieza a dejar de identificarse y se convierte en el observador, el cuerpo del dolor continuará operando por un tiempo y tratará de engañarlo para que se identifique de nuevo con él. Aunque usted ya no lo esté energizando a través de su identificación, mantiene cierto impulso, lo mismo que una rueda que continúa girando por un rato aunque ya no esté siendo impulsada. En esta etapa puede producir también dolores físicos en diferentes partes del cuerpo, pero no durarán. Permanezca presente consciente que el guardián alerta de su espacio interior necesita estar suficientemente presente para poder observar el cuerpo del dolor directamente y sentir su energía. Entonces, esto no podrá controlar su pensamiento. En el momento en que su pensamiento está alineado con el campo de energía del cuerpo del dolor, usted estará alineado con él y alimentándolo de nuevo con sus pensamientos. Por ejemplo, si la ira
Es la vibración de energía predominante del cuerpo del dolor. Usted tiene pensamientos de ira, entreteniéndose con lo que alguien le hizo a usted, a lo que usted le va a hacer, se ha vuelto inconsciente y el cuerpo del dolor se ha convertido en usted. Donde hay ira, hay siempre dolor bajo ella. O cuando le invade un humor sombrío y usted empieza a entrar en un patrón mental negativo y a pensar lo terrible que es su vida, su pensamiento se ha alineado con el cuerpo del dolor y usted se ha vuelto inconscientemente vulnerable a su ataque inconsciente. En la forma que uso la palabra aquí, significa estar identificado con algún patrón emocional o mental. Implica una ausencia total del observador. La atención consciente sostenida corto el lazo entre el cuerpo del dolor y sus procesos de pensamiento y efectúa el proceso de la transmutación. Es como si el dolor se volviera combustible para la llama de su conciencia, que por consiguiente arderá con más brillo. Ese es el significado esotérico del antiguo arte de la alquimia, la transmutación de un metal bajo en oro, del sufrimiento en conciencia. La ruptura interior es curada y usted vuelve a ser completo. Su responsabilidad entonces es no crear más dolor. Permítame resumir el proceso. Enfoque la atención en el sentimiento que hay dentro de usted. Reconozca que es el cuerpo del dolor. Acepte que está allí. No piense en él. No deje que el sentimiento se transforme en pensamiento. No juzgue o analice. Se identifique, permanezca presente y continúe siendo el observador de lo que está ocurriendo dentro de usted. Vuélvase consciente no solo del dolor emocional, sino también del que observa. El observador silencioso es el poder de ahora, el poder de su propia presencia consciente. Veamos entonces lo que ocurre. En muchas mujeres el cuerpo del dolor se despierta particularmente antes del periodo menstrual. Hablaré de eso y de la razón por la que ocurre con más detalle. Ahora solo diré esto. Si usted es capaz de estar alerta y presente en ese momento y observar lo que pasa en su interior en lugar de ser dominada por ello, le proporcionará una oportunidad para la práctica espiritual más poderosa y se hace posible una rápida transmutación de todo el dolor pasado. Identificación del ego con el cuerpo del dolor. El proceso que acabo de describir es profundamente poderoso y al mismo tiempo muy simple. Se le podría enseñar a un niño y al quizá algún día sea una de las primeras cosas que se enseñan en los colegios. Una vez usted ha aprendido el principio básico de estar presente como un observador de lo que sucede en su interior y usted lo comprende al experimentarlo, tiene una disposición más poderosa herramienta para la transformación. Esta no busca negarle que puede encontrar una gran resistencia interior al tratar de abandonar la identificación con su propio dolor. Este será el caso particularmente si usted se ha identificado con su cuerpo del dolor la mayor parte de su vida y cree que esta ficción, creada por la mente, es en realidad usted mismo. En ese caso, el miedo inconsciente a perder su identidad creará una fuerte resistencia a cualquier desidentificación. En otras palabras, usted preferirá permanecer en medio del dolor, ser el cuerpo del dolor, que hacer un salto hacia lo desconocido y arriesgarse a perder su yo familiar y desdichado. Si esto se aplica a usted, observe la resistencia que se da en su interior, observe su apego, el dolor propio, esté muy alerta, observe el placer peculiar que se deriva de un ser desdichado, observe la compulsión al hablar al respecto o pensar en él. La resistencia cesará cuando usted la haga consciente. Entonces podrá concentrar su atención en el cuerpo del dolor, estar presente como un testigo a iniciar su transmutación. Solo usted puede hacer esto, nadie puede hacerlo por usted, pero si usted es lo suficientemente afortunado como para encontrar personas que son intensamente conscientes y puede estar con ellas y unirse en su estado de presencia, tal eventualidad podría servirle de ayuda y acelerar el transcurso de las cosas. De tal forma, su propia luz se hará rápidamente más fuerte y cuando un tronco que apenas se ha encendido es puesto junto a otro que ya arde con vehemencia y son separados luego de un tiempo, el primer tronco quedará ardiendo con mayor intensidad. Después de todo, se trata de un mismo juego. Convertirse en fuego tal es una de las funciones de un maestro espiritual. Algunos terapeutas también pueden cumplir esa función. Si han ido más allá del nivel de la mente y si pueden crear y mantener un estado de intensa presencia consciente mientras trabajan con usted. Intensa presencia consciente. Me gustó esa palabra.